Bien, vamos a continuar la clase del día de hoy tratando a un filósofo del derecho como fue Hegel, filósofo puro, que lo traemos al derecho vivo, al derecho positivo, a la filosofía del derecho, para poder extraer de Hegel lo más importante recogido por los filósofos juristas penales. Hegel tuvo dos libros, tuvo muchos libros, pero los libros vinculados al derecho fueron dos. Fenomenología del espíritu, publicado en 1821, y la teoría absoluta, que más adelante, la teoría absoluta de la pena en Hegel, que se convertiría en el libro Filosofía del Derecho. ¿Cuál es la importancia de Hegel para el derecho penal? En Fenomenología del Espíritu, publicado en 1821, Hegel nos presenta la particularidad del ser humano a quien él llamó sujeto y persona, considerándolo como un individuo que tenía la característica de persona a través de la normatividad del derecho. ¿Esto qué significa? Que el individuo solo es persona cuando se cubre de las características del derecho, ¿no? Y aquí básicamente quien le da esa característica de cubrirse como hombre de derecho es el Estado. De ahí que se puede establecer una visión estatista propuesta por Hegel en el desarrollo de su postura. ¿Y por qué esto es importante para el derecho penal? Porque en Fenomenología del Espíritu, repito, de 1821, Hegel plantea ya de que el hombre parte de lo real, dialécticamente desarrolla un pensamiento hacia lo racional. Ese diálogo normativo entre el pase del razonamiento real al razonamiento racional lo une dialécticamente para que este ser se convierta en sujeto de derecho. Ese es el planteamiento concreto de Hegel en Fenomenología del Espíritu. Deviene entonces, a partir de ese axioma, deviene básicamente que estamos hablando de una realidad cognitiva en el pensamiento del ser humano que se convierte en social luego que éste históricamente se establece en la sociedad. Es decir, para plantear un desarrollo cognitivo y funcional dentro del marco social. Es así que para Hegel, la persona, para adquirir esta calidad de persona, primero ha pasado por dos fases, individuo y sujeto. Obviamente que la persona para Hegel ya es aquel que está cumpliendo una función de carácter normativa y cognitiva en la sociedad. De ahí que para Hegel el sujeto está en un movimiento constante a través de una configuración dialéctica hegeliana, donde surge un catálogo de sujeto igual a persona. Hasta ahí podemos nosotros ir desarrollando prácticamente el primer postulado respecto al hombre en sociedad en su obra Fenomenología del Espíritu. Esta visión más que filosófica, sociológica, del hombre internamente establecido en el marco social, es recogido por Jacobs, ¿no? Sobre todo la entelequia jurídica persona, ¿no? Jacobs considera, ¿no?, que a partir del desarrollo de lo que Hegel llama la vinculación normativa, se cumple exitosamente cuando éste actúa
con un espíritu que está basado en cumplir el mandato normativo que la sociedad le exige. Esto es que el resto del desarrollo social lo considera a este ser como una persona que se comporta conforme a derecho. Entonces, de acuerdo a esta posición hegeliana, digamos que la persona, o el término ontológico persona, tendría las características de una máscara. Para ser persona, Hegel nos enseña que debe haber un componente social. Ese componente social tiene que estar reunido en un modelo de orientación normativa dentro de la convivencia social. Es decir, que este sujeto, que es persona, cumpla con los mandatos mínimos de la sociedad establecidos por el Estado, ¿no? Entonces, tiene que poseer una garantía cognitiva de pensamiento, de no atacar bienes ajenos, me refiero a bienes jurídicos, a través de una axioma normativa. Ejemplo, no matar, no robar, no hurtar. Si bien es cierto, la norma desarrolla todas las conductas que están prohibidas por el legislador, ¿no? Pero también esa expectativa que se crea a través de la norma para que no se vulnere, en Hegel encontramos el pensamiento cognitivo que debe plantearse en el sujeto que se va a llamar persona. Es decir, ese pensamiento cognitivo tiene que traer como consecuencia que la persona sepa comportarse como un ser humano social, como un sujeto de derecho, con obligaciones y con derechos de no vulnerar la norma. O sea, cognitivamente tener básicamente la posición directriz de una persona de mucho valor para la sociedad. Ejemplo, supongamos que usted deja su bicicleta en una esquina, ¿no? ¿Quién le garantiza a usted que cuando regresa no va a estar su bicicleta? ¿O va a estar su bicicleta? Nada le puede garantizar. Entonces, lo normal que hace un ciudadano, esa bicicleta, antes de dejarla, le pone una ganzúa, algo que lo proteja frente a un disfuncional que se lo pueda llevar. Esa capacidad cognitiva que obra en todo sujeto de derecho, de bien, tiene que caber en que esta persona no solamente puede confiar en que hay una norma que prohíbe robar, que prohíbe matar, que prohíbe hurtar, sino también tiene que tener una capacidad cognitiva de cuidar de que esa norma se cumpla, ¿no? Es decir, cuidar sus bienes, comportarse conforme a derecho. Yo sé, todos sabemos que hurtar es malo, matar es malo, robar es malo. Está establecido un código, pero para ser persona tiene que haber también un análisis cognitivo a nivel racional para que esta persona pueda diferenciar del ilícito a lo lícito. Y en ese mundo cognitivo que plantea Hegel, desarrollar su propuesta. Entonces, persona será solamente aquel que cumple estos requisitos, ¿no? Por eso que Jacobs considera y saca de Hegel, de fenomenología del espíritu, saca el término persona y lo ubica a ser racional. Jacobs distingue dos clases de personas, la que recoge en fenomenología del espíritu de Hegel, la persona formal y la persona material. ¿Quién es la persona formal? Es aquel que cumple con los deberes y obligaciones, es decir, el sujeto conforme a derecho. Ya deja de ser individuo, deja de ser sujeto y se convierte en persona humana. ¿Quién es la persona material? Aquel que no cumple con las funciones establecidas por el ordenamiento jurídico y consecuentemente tendrá una responsabilidad penal y consecuentemente una sanción. La persona material goza de derechos ciudadanos, lo dice Hegel, y Jacobs lo recoge para plantear uno de sus postulados del derecho penal del enemigo. Entonces la persona es el ciudadano, el hombre que tiene virtudes establecidas a través del proceso de interno que obra en su mente de carácter cognitivo al momento de interaccionar en la sociedad, buscando siempre alcanzar, como decía Hegel, el espíritu, o sea, alcanzar espiritualmente el nomus, es decir, ser un ser que sea conforme a derecho,
una persona que se comporte sin dañar el bien jurídico de terceros, ni tampoco la indignidad del Estado o el sano sentimiento del pueblo, ¿no? Este es un poco que ayudó también a los seguidores de la escuela histórica del derecho en Alemania. El espíritu será lo real, dice Hegel, y será lo verdadero a alcanzar a través de un director, que en este caso es el Estado. Entonces, para ello, Jacobs reúne de fenomenología del espíritu la diferencia entre sujeto, individuo y persona, ¿no? El derecho le da a través del Estado esta calidad de persona y de ciudadano a aquel que respeta las normas y se comporta conforme a ley. El Estado entonces será para Hegel el Estado espiritual, real y orgánico que reúne las características de una nación, es decir, del pueblo. Esto es el espíritu de las naciones. Este respecto al libro Fenomenología del Espíritu. Hegel publica otra obra, se llama Filosofía del Derecho, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver en la próxima sesión.